Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Desde la Bolsa en directo. En el día de hoy tenemos un invitado de lujo. Tenemos a Rubén Ulloa. Es un especialista en el análisis técnico en lo que refiere a las ondas de Elliot. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Y también, desde luego, tenemos a Jorge Fedio, el gran profesor. Pero desde ya tenemos acá a nuestro invitado. Rubén, presentate para quienes no te conocen. Bueno, muchas gracias Maru por la presentación. Para quienes no me conocen, soy Rubén Ulloa. Como bien decía Maru, si bien uno abarca varios modelos de análisis en general, me especializo particularmente en lo que es ondas de Elliot. Y acá, tomando la invitación de la gente de Clave Bursati, siempre muy agradecido por tenerme en cuenta. Y qué más que participar y compartir acá con Jorge, que siempre tan respetado todos sus análisis y todas sus obras, por cierto, ¿no? Tal cual, la verdad que es un gusto tenerte. A mí particularmente, la verdad que es una rama en la cual quiero empezar a profundizar más. Un poco como conversábamos, la verdad de que el análisis cíclico a mí me interesa muchísimo y creo que las ondas de Elliot es un muy buen complemento para realizar este tipo de análisis. Así que bueno, quisiéramos tener un poco tu opinión, a ver cómo ves tanto el mercado acá en Argentina como también en Estados Unidos. Así que si te parece, y vamos también complementando con los análisis de Jorge, vayamos a ver cómo estamos con Argentina. Vamos a compartir pantalla. No, quiero en pesos. El dólar te lo dejo a vos. Sí, en pesos. Bueno, dale, vamos a ver entonces este. Perfecto, ahí estamos. Bueno, puedo arrancar. Primero y principal le voy a agradecer la presencia de ambos. Primero que hoy Maru es presentadora, tal cual yo se los prometí en la grabación anterior. Tenemos a Ulloa, otra escuela de análisis técnico donde las visiones concuerdan muchas veces no solamente en criterios, sino que en tendencia. Y como yo le tengo demasiado respeto a uno y a otro, ustedes, todos los que nos escuchan ahora, pueden ver a tres técnicos distintos, cada uno con una escuela distinta, y van a escuchar opiniones, a ver si en esa opinión hay coincidencia. Y es importante saberlo porque nosotros no estamos mirando qué es lo que comunica el mercado, sino que qué es lo que nos da como lectura el gráfico, porque en el gráfico está establecida la pauta esencial del movimiento y nosotros estudiamos ese movimiento. Ahora, todos los comentarios y todo lo demás pueden servir como no, muchas veces nos despistan. Por lo tanto, que cuando hay un día grave, correctivo, como ha sido desde el fin de semana y principio de esta semana, y hay muchos que están como asustados, no sé si hay que asustarse tanto. Por eso yo ahora presento el gráfico del Merval en pesos y le voy a dar espacio a Maru para que lo presente en dólares. Pero vean ustedes, en pesos, ¿qué hizo? Llegó y marcó en tendencia, en un corredor de suba, un máximo nuevo. ¿Alguien esperaba el máximo? Yo les diría que no. No llegó a marcar los 70.000. Estuvo muy cerquita, pero ¿qué es lo que hizo? En la corrección fue y apoyó en la estructura anterior que era lateralizada. Y en esta que hace un pullback, da la chance de que la reacción desde la base del canal, que fue tipo bandera, es decir, tipo mástil y bandera, el paño que flameó como un pullback. Y la reacción es acompañada de todos los promedios móviles que le hacen acompañamiento y soporte en un movimiento alcista. Entonces, ¿cuál es la expectativa? Está en el medio del corredor y tiene por delante el mismo corredor de tendencia en el cual puede llegar a tocarlo. Y si lo toca, no se asusten, es 85.000. ¿Escucharon bien? Entonces, ¿qué es lo que yo veo en un papel en pesos? Que muchos no lo van a valorizar porque, claro, el peso no es dólar y el dólar está en otro, y si yo quiero evaluarlo en dólares, voy a caer al piso que me va a marcar luego Maru. Y me va a decir qué hace en el piso. Pero yo siempre les dije, el más atrevido, el más rápido en reaccionar es en pesos. ¿Por qué? Porque el peso no vale nada. El peso hoy se devalúa y se tiene que transformar
transformar en un activo, y cuando se transforma en un activo vuela. Y esto es lo que nosotros tenemos que reconocer, que en el mercado muchas veces encontramos pisos que están identificados con crisis, y cuando identificamos con crisis es todo. Y en esas crisis, en Latinoamérica sobre todo, el papel billete, el nuestro, el propio, pierde sustento, no tiene el mismo valor que una moneda estable. Entonces, ¿dónde la defendés? Y generalmente la defendés en la bolsa. No la defendés comprando el dólar, porque vos con el dólar lo único que haces te anclás. Tenés los mismos dólares hace un año que un año después. Si tenías 10 o tenías 100 o tenías 1000, van a ser 10, 100 o 1000. Pero en la bolsa pueden llegar a ser 10, se pueden transformar en 15, 100 se pueden transformar en 200 y 1000 en 1500. Entonces, ¿qué hay? Un crecimiento. ¿Y qué es lo que se busca en bolsa? Salvar todo aquello que puede estar sujeto a que se licúe, a que se degrade, y vos lo puedas atesorar. Y ese es el juego de la bolsa. Ahora, hay que aprenderlo, entonces hay que hacer lectura, entonces hay que meterse un poco más internamente y no jugar de pechito argentino en la bolsa, por eso de nada vale. Entonces, ahora sí le doy paso a Maru, pues yo estaba defendiendo el peso, pero lo podemos ver de otro lado, lo podemos ver del lado valorizado, es en dólar. Así que Maru, a vos te lo paso, porque después quiero escucharlo, Rubén, porque él me va a hablar de otro tipo de tendencia, y en esa tendencia me va a decir, ¿y cómo viene la onda Elliott? ¿Cómo viene ese movimiento haciendo el conteo? Y bueno, esa también lo quiero escuchar. Y acá entonces vamos a redondear 3 escuelas distintas para poder ver si podemos tener coincidencia. Bueno, hago una breve comentario porque en realidad yo quiero escuchar a Rubén a ver qué opinión tiene, pero básicamente como para dar una introducción a lo que es el Merval en dólares, que a mí siempre me gusta analizarlo en esta moneda, sobre todo cuando podemos verlo de manera histórica, como para poder ver cómo Argentina en cada crisis siempre termina volviendo a una zona de pisos muy similar, alrededor de los $300. Qué distinto que es cuando vemos Argentina, la historia de la bolsa, cómo va siempre llegando a estos puntos, mientras que si analizamos una bolsa como la de Estados Unidos, a lo mejor mirando sí a largo plazo, alrededor de unos 20 o 30 años, tenemos esa tendencia alcista, y en Argentina no. Entonces, por eso me parece muy provechoso poder analizarlo de una manera cíclica a la Argentina, y acá es donde quiero dejar entonces el pie a Rubén para que nos dé su devolución respecto a esto, ¿no? Si está viendo estos comportamientos cíclicos en Argentina y bueno, qué nos puede aportar y enseñar tanto a nosotros como a todos los que nos están escuchando en este momento. Bueno, muchas gracias, Maru. Bueno, yo coincido con ambos, ¿no? Porque por un lado, es cierto, yo también miro más el gráfico del Merval en términos de dólares. En algún momento ajustado por contado con liquidación, ahora lo estoy ajustando por MEP, porque veo que por ahí todas estas restricciones nuevas generan también algún sesgo, pero también miro en pesos, siempre uno mantiene la visión de la perspectiva. Y por cierto, Jorge, interesante, no traje gráficos justo de pesos, pero también extensiones Fibonacci me muestran la zona de 82.000, 85.000 puntos como un objetivo tentativo poder ser alcanzado en términos de pesos. Cuando vamos a dólares, bueno, se refleja claramente ese escenario de ciclos que mencionaba recién Maru, donde obviamente el mercado argentino, si pudieron detectar así brevemente, rápidamente, el comportamiento del gráfico que compartió Maru, habrán visto la volatilidad de un activo, en este caso de un mercado como es el nuestro, ¿no? O sea, donde los periodos, de buenos periodos, malos periodos, es algo como una constante. Entre el 2018, como ustedes pueden apreciar, haciendo el zoom al último tramo, entre el 2018 y marzo del 2020, que fue el piso con un mercado que alcanzó $244 ajustado por contado con liquidación, hemos tenido todo el periodo bajista. Y lo llamativo, y eso es un poco lo que quería comentarles, es interesante ver que desde marzo, que fue el inicio de la pandemia, donde se hicieron grandes pisos a nivel mundial, digamos, ¿no? Es interesante ver que Argentina no ha tenido grandes fundamentos para poder retroalimentar una tendencia, quizás. Al contrario, diría yo, que en general los fundamentos han sido más negativos que positivos, digamos, ¿no es cierto? Y es llamativo ver que el mercado, a pesar de eso, mantiene un escalonamiento ascendente. Si ustedes observan,
el mercado siempre sigue armando techos, pisos cada vez más altos, y en algún momento le costaba romper los techos hasta que finalmente lo pudo hacer, digamos, ¿no? Eso no quita de que uno le observa en el mercado que la tendencia alcista que comenzó en el marzo se mantiene como latente, pero no termina de despegar. Y la pregunta es, ¿qué es lo que en definitiva necesita muchas veces el mercado para despegar? Bueno, si bien uno es technical, y yo obviamente priorizo lo technical por su fundamental, pero eso no quita de que soy consciente de que en realidad el fundamento es un retroalimenta tendencia, básicamente retroalimenta tendencia, porque el fundamento te explica por qué el mercado está subiendo, te explica por qué el mercado le entra volumen. Entonces hay un montón de condiciones que hacen que efectivamente el mercado no termine de consolidarse la tendencia alcista, que tiene que ver con esto, ¿no? La espera, desde mi punto de vista, a un retorno del flujo con ingreso de flujo de dinero del lado comprador. O sea, sin embargo, lo que me muestra a mí esta gráfica es que desde el piso de marzo, claramente la fuerza vendedora está como agotada. Si al mercado te está mostrando que cada recorte, cada caída que hace el mercado en términos de dólares, claramente no puede perforar los mínimos anteriores, te está diciendo que la fuerza vendedora está agotada, ¿sí? O sea, hay menos gente que vende que la gente que compra. ¿Y por qué el mercado no sube? Bueno, porque la gente que compra tampoco es importante, el flujo de comprador tampoco es importante. ¿Y por qué? Y quizás porque sí, efectivamente, le falta el fundamento. Quizás porque sí, el mercado necesita algo, una luz ahí en el fondo del túnel para retroalimentarse. En Elliott, nosotros miramos básicamente el comportamiento, los patrones de comportamiento de ciclos, y cuando uno observa, yo veo claramente que las chances de que el mercado haya marcado un piso acá, para mí son realmente importantes. Lo cual yo sigo pensando de que este piso, en algún momento lo hemos hablado en otra entrevista y demás, en otra charla de mercado, que este piso para mí fue definitivo para la caída de la bolsa que comenzó en 2018, y lo que está armando aquí el mercado es un proceso de tendencia que se va a terminar consolidando, se va a terminar, liberando en las próximas, espero yo, en las próximas semanas. Creo que definitivamente viendo por delante, teniendo una elección como era legislativa por delante, creo que el mercado puede tomar como referencia eso para finalmente romper una zona de resistencia que para mí es muy fuerte, que va entre básicamente la zona ahí de 400 y 480 dólares aproximadamente, que si efectivamente rompe eso, yo no tengo nada hasta la zona de 600, 700 dólares, que es donde están los máximos, que fueron los máximos de diciembre, cuando asume Alberto, justamente, cuando cambia el gobierno, y donde efectivamente se van a juntar en toda esa zona con lo que ha sido la media de 200 semanas en este caso. Así que, y eso es lo que considero una onda 3. Pero para que una onda 3 se desarrolle, esto hablando particularmente de Elliott le da cierta característica, y Elliott te dice, ¿sabes qué? Para que sea una onda 3, la onda 3 suele ser la de mayor recorrido, la de mayor velocidad, la más ágil, donde el flujo ingresa, donde ingresan nuevos capitales. Y hoy yo siento de que el mercado está preparado para eso. ¿Por qué? Porque el mercado está principalmente afuera. Me da la impresión de que el flujo está fuera de la bolsa argentina. Yo creo que una luz en el fondo del túnel, digamos, una luz de esperanza que pueda generarse, creo que puede ser provocador de flujo ingresante, y eso te puede generar un efecto de aceleración de movimientos bastante importante, ruptura de resistencia y finalmente ingreso de flujo, esperando obviamente un escenario de mejora en el mercado. El mercado para mí es el primero que va a empezar a anticipar esto, el primero que se va a anticipar. Seguramente los indicadores económicos sigan siendo seguramente no muy buenos, sin embargo creo que el mercado opera a expectativa, y creo que si efectivamente logra consolidarse por encima de la resistencia, podemos tener un movimiento de aceleración. Solamente quería mostrarles, para cerrar mi parte, quería mostrarles una situación particular. Junio, aproximadamente el 24 de junio de este año, fue cuando tuvimos una noticia para nada positiva, que fue justamente cuando nos bajan la calificación del MSCI y pasamos a lo que sería el limbo financiero, digamos, ¿no es cierto? Y una vez más, ustedes observen que en ese momento la bolsa valía 398 dólares, lo mismo que está valiendo hoy. Lo que quiero mostrarles es que ya las noticias negativas ya no le pegan al mercado. Y eso para mí es muy positivo en términos técnicos, en términos de perspectiva, digamos, ¿no? Eso es lo que valida las chances de que efectivamente la fuerza vendedora esté bastante agotada y que cualquier detonante que el mercado vea una luz
puede haber un retorno de flujo muy fuerte que te puede provocar aceleración y, ¿por qué no?, el desarrollo de esa onda 3 que recién les mencionaba. Así que esa es un poco la postura. Quería mostrarles justamente en esta última gráfica. El mercado, bueno, hoy está truncando un poco la aceleración, la salida. No quiero pasar por alto lo que está pasando en este momento, digamos. Básicamente, hace 3 días consecutivos que el ADR de Galicia viene chocando, por ejemplo, con el promedio móvil de 200 días, y cada vez que choca abre para abajo y el mercado termina mejor de lo que comenzó. Hoy estamos viendo una reversión también durante la jornada. Entonces, veo que son todos eventos de un escenario de un gran hartazgo por la bolsa argentina, por activo financiero argentina, que para mí se traduce en efectivamente en un volumen muy reducido, que cualquier escenario que provoque, digamos, si ya las balas negativas, o sea, si se quiere, las noticias negativas no impactan negativamente, digo, atentos que no empiecen a aparecer detonantes o ciertos escenarios que provoquen una luz digamos, de cambio, porque efectivamente eso te puede provocar un ingreso de flujo muy fuerte, y efectivamente ahí es donde el mercado puede empezar a tomar aceleración y tomar la tendencia que todos esperamos, ¿no? Perfecto. ¿Sabes qué, Rubén? Me parece muy interesante en el primer gráfico que mostrabas, donde apuntaste el 2, que yo, a ver, a pesar de no seguir las ondas de Elliott, pero ¿sabes qué? Ese 2 que marcaste para mí fue muy fuerte, porque en octubre del año pasado fue cuando el dólar se disparó. O sea, como vos decías, Rubén, o sea, había motivos para que la bolsa cayera incluso más de los mínimos de marzo y no lo hizo. Entonces, a mí eso me marcó muchísimo, o sea, me llamó mucho la atención, ¿no? Cómo no hicimos un nuevo mínimo y estaban dadas las condiciones como para poder hacerlo. Y sin embargo, el mercado lo aguantó. Y también me llama mucho la atención ese 3 que marcás en esa zona, alrededor de 6.50. Bueno, a mí, desde el chartismo, en el gráfico que le mostraba anteriormente, también me estaba dando una zona ahí alrededor de 650, 700, con esa línea que jugó de soporte y que durante este bear market desde ya fue quebrada y hoy vendría a ser el objetivo. Entonces me encanta cómo con distintos puntos de vista... Si no me equivoco, lo que vi en tu gráfico puede ser que sea la paralela de esta línea de tendencia de pisos. Creo que vos la que trazás como paralela uniéndolo a los máximos y te tiende a llevar a esa zona, si no me equivoco, ¿no? Sí, ese 3, a ver si lo puedo volver a compartir, lo veo como un soporte, que bueno, que hoy vendría a ser como la resistencia principal, ahí compartiéndolo en esta línea, ¿sí? Yo veo esta línea muy claramente, donde tocó acá, después este máximo que mencionabas, ¿no? En el momento en que asumió el nuevo gobierno. Entonces digo, bueno, acá hay algo, ¿sí? O sea, el día de mañana, como vos decís, Rubén, y yo coincido, o sea, falta que llegue esa chispita de alguna buena noticia como para que esto pudiera llegar a subir, pero en principio me quedo mucho con esta idea de que motivos negativos hay, y sin embargo no estamos haciendo un nuevo mínimo. Yo a veces digo, bueno, no esperemos que la bolsa salga disparada, ya que no caiga más, creo que ya es suficiente motivo de festejo. Esto hay que dejar que madure. Y una de las cosas, Rubén, también que me gustaría consultarte, que yo lo escuché y coincido mucho con tu análisis, el tema del volumen, ¿no? Cómo el volumen también nos marca, ¿no? Como ese agotamiento y bueno, suele coincidir también con la zona de pisos, ¿no? ¿Qué opinas? No, totalmente, el volumen es el que retroalimenta la tendencia y eso en ese sentido Jorge también lo sabe muy bien. O sea, todo el proceso de cuando Jorge hablaba de un proceso de acumulación en los grandes pisos de mercado, digamos, ¿no es cierto? Cuando uno ve el gráfico de Merval en dólares y observa cómo el mercado intenta y digamos, tendencia no termina, es como, siempre me gusta decirlo, ¿vieron? Cuando uno va y dice, es como que cuando el que está comprando Argentina, ese es un poco el resumen, el que está comprando Argentina, mi impresión es que es aquel que compra ciertos precios, digamos. Por eso hablo de acumulación, Jorge, y vos me vas a corregir, Jorge, si no, ¿no? O sea, porque en definitiva el tipo que compra valor es una persona o es un inversor que no corre al mercado, sino que dice, a ciertos precios yo pago, pero cuando el mercado empieza a correr, yo me bajo de eso. Entonces, ¿y qué es lo que en definitiva termina generando ese? Y bueno, el ingreso del nuevo flujo. Entonces, yo veo que para mí, cuando vos tenés tantas noticias negativas, vos ves que el mercado ya no impacta, te mantiene los techos ascendentes, los pisos ascendentes, perdón, así te mantiene
y vos ves que en realidad hay ciertos precios que el mercado sí está dispuesto a pagar, ¿sí? Y otros efectivamente, cuando el mercado empieza a escalar, eso se agota. Entonces lo que yo digo creo que es un gran proceso de acumulación que se está dando, que todo ese proceso de acumulación está a la espera de un detonante positivo para que efectivamente sea el flujo entrante de todo ese flujo que salió del mercado, sea que en definitiva termine pagando los precios que, bueno, que hoy nadie quiere pagar, pero que en algún momento lo van a pagar, digamos, ¿no? Y sí, tal cual. Fenomenal esto. Y yo le quiero agregar un datito más que ya no es técnico, pero que impacta mucho, y esto la gente, los escucha, lo van a interpretar. Los golpes negativos ya no le afectan tanto a la bolsa, lo demostró recién Ushua con ese gráfico diciendo: ya estamos superando las instancias del standalone. ¿Eso qué quiere decir? Cuando todos estaban bajándole la categoría a la Argentina, creo que lo hemos dicho en varias oportunidades. Llegan tarde. Eso lo tenían que haber anunciado un año antes. El mercado ya llegó al piso y ellos ahí recién están dando, como decretando, esto ya no va más. Y es cuando el mercado ya toma otra dirección. Y de hecho, pasó 2 meses y estamos superando esa instancia, y la probabilidad de la onda 3 que vos estás anunciando, Rubén, yo ya la estoy viendo en el canal de suba. Perfecto. Bueno, eso que te da el canal ascendente, tal cual. Claro, y sobre todo hay que tener muy en cuenta, cuando se llega al piso, el volumen debería estrangular siempre. Es decir, cuando ya se te dice, el que la tiene no la quiere vender, y el que la compra son muy pocos los que compran. Justamente, cuando todos los demás le dan la espalda al mercado, hay algunos que se aventuran, y los que la tenían no la venden, me dicen, esto es piso. Y entonces, a partir de ahí, empieza el reacomodamiento y el alza. Y ustedes ven, estamos entre 500 y 700 millones de pesos en el mercado local. Insignificante, no existe. Es como ir a un restaurante y no pedir la comida, sino que el café. Así, es decir, no gasta nada el mercado. El nuestro está derrumbado en el volumen. Y yo recuerdo cuando a mí, en la época de preconvertibilidad, cuando se estrangulaba el volumen, me dice, atento, atento, que ahora dispara. ¿Y sabes qué? Y disparó. ¿Y cómo? Y ahí tuvimos el primer Merval de los $900. Así que éramos muchos analistas que analizábamos en ese momento, y de ese mercado, desde ese piso de mercado, aprendimos un montón que nos sirvió de experiencia para poder ver el mercado hoy. Yo creo que hoy es uno de los peores mercados que asistí, porque la desesperación que hay ahora no la vi nunca. Es decir, como vos dijiste en la grabación anterior, Maru, esto está todo incendiado, gráficamente incendiado. Es que no hay nada bien parado, todos los peones están volcados. Entonces, este es el mejor momento de mercado, y no quiero discutir si estamos usando mucho tiempo por Argentina, porque yo creo que Argentina nadie la mira, nosotros sí estamos en Argentina, y aprovechar a la Argentina del piso no es aprovechar Wall Street del techo. Es muchísimo mejor aprovecharlo del piso. Siempre los libros nos dijeron que los mercados saben hacer pisos y saben hacer techos, pero el que entra en el piso tiene una diferencia brutal para poder llegar al techo y hacerse de fortuna. Eso es bolsa, entiéndase, eso es bolsa, comprar barato, pero súper barato, demasiado ganga, para tener una diferencia, y la diferencia no hay que entregarla enseguida, sino que hay que entregarla con tendencia, y cuando el mercado toma velocidad, para que todo lo que vos vendas te la saquen de la mano. Entonces vas vendiendo de a poquito, y estás vendiendo muy bien, y estás creciendo con el mercado. Yo creo que podemos aplaudir que el mercado hoy está en estas condiciones. Que los políticos digan lo que se les cante, que escriban lo que quieran escribir. Nunca miraron el mercado va a dar la sorpresa. Muy bien, bueno, ¿les parece si pasamos a la bolsa de Estados Unidos? ¿Querés compartirnos algún gráfico, Rubén? No, bueno, acá sí debo reconocer de que el mercado se ha extendido mucho más de lo que yo esperaba en términos de mercado, o sea, en términos de índice en general, tanto los S&P, el Dow como el Nasdaq. Yo la verdad que veo un recorrido de tendencia de ese movimiento justamente que comenzó en marzo del 2020, lo veo como un movimiento de tendencia muy maduro, muy avanzado,
Pero quiero ser claro y ser también, quiero ir a ser claro con lo que pienso. Es algo que vengo pensando también hace 2-3 meses atrás, ¿no es cierto? Lo cual claramente no he sido de lo más atinado en este sentido, porque el mercado todavía ha mantenido la firmeza. Creo que se ha armado un gran sesgo, yo no sé qué piensan ustedes, pero pienso que se ha armado un gran sesgo en los flujos, en los cambios de flujo de los diferentes sectores. O sea, hubo sectores que en Estados Unidos que efectivamente han corregido y que han mostrado correcciones, pero que en los índices no se ven. Entonces eso termina sesgando mucho el análisis de mi punto de vista, porque los índices muestran un agotamiento, una estructura de avance ya muy avanzada, muy madura. Y a mí, si yo lo miro en términos de índice y lo paso muy rápido, yo veo que el mercado está en un tramo final, que puede haber extensiones adicionales, pero que está en un tramo final, al menos del trayecto que comenzó en marzo, ¿no? Veo un agotamiento en los indicadores, mucha saturación de divergencia en los indicadores. Veo, fíjense lo que pasa con el índice Russell 3000, fíjense que tiene justamente una escala logarítmica, ¿dónde está apoyándose el mercado en este momento? Lo mismo pasa con el indicador que muestra el semanal, la divergencia que está mostrando en ese sentido. Fíjense lo que es justamente el S&P, también buscando esa zona de 4.500 como una zona muy fuerte que le está costando mucho. Lo mismo pasa con los indicadores, mucha divergencia en el indicador. O sea, yo lo que observo es que todo este recorrido está como muy avanzado, muy agotado. Miren dónde está el Nasdaq. Entonces, cuando uno lo ve así, a mí sinceramente me causa mucha duda respecto a la posible continuación de la tendencia. Pero bueno, hago mea culpa y digo, hace 3 meses pensaba lo mismo, ¿no? Si ahí hace 3 meses el mercado de a poquito extiende un poquito más el movimiento. Por eso mismo, la verdad que no debo dejar de reconocer que me tiene medio golpeado el índice americano, porque veo que efectivamente la tendencia continúa, veo que me ha obligado a bajarme directamente a mirar las acciones y los sectores, porque veo que allí puede haber oportunidades particulares, pero en términos de índice yo veo una tendencia muy madura que puede estar más próxima a una corrección que a una continuación, justamente, ¿no? Coincide un poco tu visión, Jorge, puede ser, con esta idea de techo en Estados Unidos. Sí, absoluto, no tengo mucho más para agregar. Yo insistía en la primera parte del año que lo mejor lo íbamos a ver en el primer semestre, el segundo no iba a ser tan bueno, solamente que aprendí desde hace mucho tiempo atrás que los ciclos terminan con una gran fiesta y todavía el ciclo no tiene esa fiesta. Pero como se está agotando en un movimiento y el primer año de un cambio de gobierno no suele ser demasiado positivo en Estados Unidos, lo veo como descansando un poco. Quiere decir que el 15% o el 18% que tiene acumulado este año lo puede estar perdiendo en este segundo semestre. Y la idea era de que el mes de agosto no iba a ser tan bueno, históricamente no es el mejor mes del año, y ya ven, el Wall Street sube pero no sube, sube pero está cansado, sube y ya los números no le dan mucho, y si le aflojas un poco con algún sustito, te hacen otra apretada de baja, y es la baja que nosotros estamos viendo. No me asusta todavía la baja porque no veo que esté para cortarse, para quebrarse, pero sí veo que está para descansar, está para descomprimir los indicadores, descomprimir muchos ratios que hay en el mundo económico y nada, y solo eso, pero el ciclo lo veo que va a terminar el año que viene, no lo veo ahora. Es lo único que le puedo agregar, porque el resto del gráfico es lo mismo que estuviste mostrando vos, Rubén. Es ese canal y que todo pega sobre el techo del canal y que va derecho ahí. Y si vos mirás con lupa, todas las subas son por 10, 15 puntos, que es insignificante en los valores altos que están en alturas y no las pierde la altura. Y si tiene que sumar, sume 10 puntos, 15 puntos, 9, y pisa un nuevo récord histórico.
Bueno, esto es como subir la montaña rusa, ¿viste? Como van los carritos que llegan ahí a la cúspide de Tal un cual, a pico. mí me asusta mucho la verticalidad del movimiento, lo veo muy vertical el movimiento, demasiado vertical, y eso obviamente se asemeja a lo más parecido a la montaña rusa que decía vos cuando estás en el tope final. Y otra cosa que veo, pero sí que pasó, mirá, si vos observás la línea superior del canal, fíjate cómo el mercado va, choca, descansa un mes y te da margen para poder escalar un poquito más los siguientes meses. Entonces, esto ha provocado, y esto cuando uno lo traslada en términos de acciones, lo que digo es, veo que todavía el mercado americano puede tener cierta selectividad, o sea, hay ciertos sectores que pueden tener algún margen adicional respecto de otros, pero bueno, yo sería, del operativo sería claramente selectivo y con mucha cautela, ¿no es cierto? Tranquilo, digamos, ¿no? Haciendo La trading. palabra cautela acá vale para todo, para todo. Que no es lo mismo que en Argentina, donde uno le está pidiendo que tomen coraje. Y acá en Estados Unidos tenés que decirle, chicos, cautela, no se animen demasiado porque no, esto no está para una gran fiesta, está para una siestita, para un descanso. Me parece muy bien, creo que estamos todos con una visión muy parecida de cautela. Sí, igual el mea culpa, mira, aprovecho, yo también, mira, 2018, 2019, creo que me habrá caído la ficha de que estaba tan cara Estados Unidos, la deuda y demás, y dije, no invierto en Estados Unidos, viene la crisis, pero la verdad que a veces esto sigue, ¿no? Y a veces uno se la termina perdiendo. Entonces, a ver, yo puntualmente en este momento, si bien también veo lo mismo, veo una bolsa cara y viéndolo desde el análisis técnico también como una zona de esto tiene ganas de frenar, pero me pregunto si a lo mejor puede seguir un buen tiempo más lo que está pasando estos últimos meses, donde tenemos estas alzas no tan pronunciadas y a lo mejor está todo el tiempo como pasando de un sector, migrando la cartera hacia otro sector y dándose estos movimientos de poca volatilidad, pero alcistas y continuos. Y si estamos un buen tiempo coqueteando con la resistencia de ese canal y a lo mejor nos lo estamos perdiendo, entonces creo que la cautela es fundamental. Por eso acá los stop loss tienen que estar de alguna manera presentes. Pero también basándome un poquito en la teoría de Dow, si la tendencia por el momento sigue siendo alcista, yo un poco seguiría, pero siempre con un pasito o un pie afuera, porque ni bien esto empiece a dar señales negativas, hay que huir cuanto antes. Yo por eso, por eso diría que cautela, pero seguir operando con selectividad. Yo agregaría la palabra selectividad. Me parece que es importante porque los sectores, lo que hemos visto en todo este proceso del último año, es que el flujo ha ido cambiando de sector en sector, digamos, ¿no es cierto? Y eso es el sesgo que nos está dando hoy los índices, y cuando uno baja a los ETF, los diferentes sectores, ve que las correcciones se han dado, o aún en algunas partes se han dado, otras menos, otras más, pero en general, digo, por eso mismo me da la impresión de que no por esto, que no nos limite a mantenernos operativos, porque bueno, como bien decías, creo que gran parte de todos nosotros nos hemos perdido tramo de la tendencia esta de suba, siempre esperando que venga la corrección y mira dónde estamos, ¿no? Tal cual. Bueno, así en que definitiva, la selectiva rotación acá tiene valor y por eso la cautela es la definición. Yo creo que coincidimos muchísimo. Aparentemente somos los tres analistas, no hay un operador para que nos diga yo me borro, porque muchas veces cuando pega contra la resistencia, esto lo hacía antes Alexis, hoy no los tenemos, pero yo creo que coincido con ustedes. Hay selectiva rotación. Se habla mucho que el mercado está agotado, que está cansado, que tendría que bajar, pero también tenemos la opinión contraria. Cuando se habla mucho de un sentido de que todo está cansado, todo está para quebrarse o no, que pongan cautela como coincidimos nosotros, Rubén, vos diste en la tecla. Yo todavía no me iría porque me parece que si todo tira para abajo y no puede romper, y no puedo pensar de que primero se va a mandar una suba para después caerse, y me quedó eso y lo dejo como un gancho de una expectativa, una incógnita que la vamos a resolver. Pegamos todo con que abajo tiene que quebrar, coincidimos. No tenemos otra cosa que ver en el gráfico.
Pero si el mercado golpea y no se quiebra, quiere decir que antes de quebrarse te va a mandar una voladura para provocar el quiebre. Muy bien, la verdad, muy interesante, me encantó este intercambio de ideas. La verdad, Rubén, muchísimas gracias por compartirnos, por compartir acá este espacio con vos, que a mí me gusta muchísimo tu trabajo, así que la verdad que para mí es un honor. Y bueno, por supuesto, Jorge, siempre un honor estar al lado tuyo. Bueno, muchas gracias, Maru. Repartimos florcitas, con esto vamos a... No dejar de agradecer al espacio que Clave Bursat tiene en general, tanto para las capacitaciones como para esta Y justamente la palabra que usaste, capacitación, Rubén, bueno, me cabe en informar, Rubén participa en algo de Clave Bursátil, es profesor en lo que son las ondas Elliott, y el curso de él, todo esto que ustedes hoy vieron y los detalles de aclaraciones y exposición, lo van a tener como curso de ondas Elliott a partir del día lunes que viene. Así que todos aquellos que estén interesados en tener un panorama superior al que ya adquirieron y que lo pudieran y se dan cuenta de que hay distintas teorías en el análisis técnico y todos los caminos apuntan a Roma, entonces obviamente que esto es lo que se llama ciclo, esto es lo que se llama conteo, esto que también es un análisis técnico, vale la pena. Y yo le digo, yo ya lo estudié, no soy fanático del análisis de ondas Elliott porque me especializo en las teorías de Down, pero todos aquellos que se especializan en las ondas Elliott también tienen sus fans y vale la pena tener ese conocimiento. Un poco más de conocimiento al mercado es un poco más de garantía de tener instrumentos para poder ganarle al mercado. Así que el lunes yo los quiero ver anotarse, porque no pueden dejar pasar las clases de Rubén, son buenísimas. Así como él habla, así lo explica. Bueno, muchas gracias. Un placer, muy buena toda esta charla, espero que les haya gustado del otro lado de la pantalla. Nos vamos a encontrar entonces la semana que viene en este espacio que es Desde las Bolsas. Le estoy mandando un gran saludo a todos ustedes, gracias Rubén, gracias Jorge, y bueno, hasta la próxima entonces, adiós.